video vamos a ver el capítulo 6 del libro de Romero, Dependencia o Liberación, que va desde 1966 hasta el 76. Es decir, desde el fin del gobierno, desde el principio del gobierno de Onganía hasta su fin, y después hasta el medio de la restauración peronista hasta el inicio de la última dictadura militar. Entonces la primera parte del capítulo es el ensayo autoritario, es decir, cuando se hace el golpe a Ilia, se inicia el periodo con un consenso inicial. O sea, hay dos tendencias dentro de los grupos golpistas, que están los corporativistas, entre los cuales se encuentra el propio Onganía, que vienen de un nacionalismo tradicional y finalmente principalmente corporativista, es decir, como mantener cierto enfoque nacional, desarrollista, digamos, que el país se desarrolle por sí mismo, opuesto al peronismo, etcétera, pero con ciertos matices un poco más, podríamos decir, moderados. En cambio, los liberales, que son del establishment económico, son, los que quieren aplicar estas medidas generalmente del tipo extranjerizantes, etcétera. Entonces, primero se da un shock autoritario en lo político. Se reducen los ministerios y se apartan los militares de las decisiones, algo que es muy diferente a lo que sucedería después en el golpe siguiente, que fue al revés. También se disuelve el parlamento y se prohíben los partidos políticos. Y se inicia acá ya la represión anticomunista, al menos en la universidad, en la conocida Noche de los Bastones Largos. Se realiza un fuerte control de la vida y las costumbres sociales, basándose en el temor de la iglesia por no solo el anticomunismo, sino los cambios sociales que se daban en esa década. Códigos de vestimenta muy estrictos, códigos de comportamiento y de costumbres. Ahí inicia, esto seguiría después en la siguiente dictadura, por supuesto. En el aspecto de los sindicatos, se reprimen y se aplica una ley de arbitraje obligatorio, es decir, en la que el Estado tiene que arbitrar obligatoriamente con el objetivo de evitar huelgas. Y a pesar de que la CGT intenta oponerse, se realizan despidos masivos e intervenciones a los sindicatos. En lo que es economía, el primer ministro sería Kriegen Bacena, que tiene un objetivo principal de combatir la inflación congelando precios, salarios y tarifas y haciendo convenios de precios con las empresas. Reduce también el déficit fiscal racionando el personal, es decir, reduciendo el personal del sector público y con una recaudación fiscal más estricta. Invierte en obras públicas y se reducen aranceles a determinados sectores de la economía. También se eliminan protecciones a las economías regionales. Hay un fuerte ataque, por ejemplo, a la industria azucarera en Tucumán, etc. También hay una desnacionalización de la economía, o sea, una extranjerización. Entran capitales extranjeros y compran empresas. Y también las retenciones a exportaciones agropecuarias se utilizan como siguiendo la línea, por así decirlo, peronista o más nacionalista. Se usa para inversiones, beneficiar exportaciones no tradicionales y sustitución de importaciones. Es decir, dentro de todo las retenciones se siguen usando para lo que se solía usar. Entonces, estos resultados son positivos al inicio. Hay una estabilidad, baja la inflación, aumenta el PBI, la desocupación baja, el salario se mantiene estable, aumenta la inversión, especialmente extranjera. Pero las otras medidas que vimos hacen una reacción tanto en las economías regionales como en el sector rural agropecuario, que no quería que siguieran las retenciones, y también los empresarios nacionales que ven mal la desnacionalización de la economía. Esto se basa todo en un principio medio contradictorio, porque hay un enfoque liberal de sacar el Estado benefactor y orientarlo a la reducción del gasto público y a la extranjerización de la economía, pero eso a partir de un Estado interventor, no a partir del mercado. Entonces es como una contradicción entre conceptos. La sociedad, mientras tanto, se habla de un tiempo social, es decir, hay un objetivo de Onganía de conseguir una CGT domesticada, es decir, que los sindicatos apoyen al gobierno. Pero hay una división dentro de esta. ¿Por qué? Porque la rama presidencial
o sea, la de Onganía, que era, como dijimos, más nacionalista, no tan liberal, está aliada con los empresarios nacionales y el sector rural, quienes se oponían a varias de las medidas de Krieger Bacena. Por eso hay una tensión con el ministro. Así que finalmente Onganía decide reemplazarlo por Lanusse. Aprovecho para recordarles que no se olviden de suscribir y de compartírselo a quien lo pueda servir para estudiar. Después tenemos la Primavera de los Pueblos, que es como algo más internacional. Incluye la Argentina, pero es más internacional. Es esta década en la que empieza a haber ciertas rebeliones a nivel internacional. Se da la guerra de Vietnam, distintos, el Mayo francés. En el caso de la Argentina tenemos el Cordobazo en el 69, que sería como el golpe de gracia de uno de los golpes importantes en que se dan protestas obreras y estudiantiles. Pero lo importante es que es una movilización diferente, que está fuera de la organización sindical usual, sino que es una movilización general. Hay una acción directa y violenta, fuerte, de sectores que no siempre están incluidos dentro de lo sindical, de la burocracia sindical. En esta primavera surge dentro de la izquierda, en realidad en el mundo, una visión bipolar. Y la izquierda aplica esa visión bipolar entre autoritarismo y pueblo, como entre nación y extranjeros, etcétera, varias de esas dicotomías. Entonces se ve la revolución como único medio de liberación, independencia económica, etcétera. Y en la iglesia también se producen cosas similares, como el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, junto con otros movimientos similares. Y la juventud, en este caso atacada mucho por el tema de la facultad, empieza a volverse activa, porque la isla democrática, que fue durante mucho tiempo independiente de la universidad, empezó a ser atacada, como la noche de los bastones largos. Entonces ahí la juventud como que busca una acción más fuerte. La principal atracción es el peronismo, que está proscripto y es como la principal fuerza política que resiste al régimen de Onganía. Y esto es captado por Perón. Perón lo entiende y actualiza y cambia sus discursos para captar esos sectores diferentes y nuevos. O sea, el peronismo empieza a hacerse mucho más heterogéneo. Entonces, justamente, como no hay una ortodoxia porque el líder no está, los discursos del peronismo se adaptan a muchas cosas diferentes, se vuelve permeable. Y la izquierda como concepto del país, se fusiona con el peronismo. Entonces, los trabajadores y el pueblo peronista, el pueblo popular era peronista, pero entonces los socialistas, los marxistas, los comunistas, se fusionan con el peronismo porque reconocen que es como la expresión más cercana que hay, aunque algunos no necesariamente se vuelven peronistas en sí. El activismo que surge en esta época es la alternativa a la democracia desprestigiada. O sea, justamente se ve que la democracia no pudo resistir a golpes como en Onganía, no tiene fuerza, entonces se tiene que buscar otra forma de conseguir las cosas. Entonces nace en esta época la lógica de la guerra contra un enemigo a destruir, sea el Estado Nacional o la injerencia extranjera. Entonces desde el 67 surgen las Fuerzas Armadas Peronistas, Descamisados, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas de Liberación, y desde el 70 los dos más importantes y famosos, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. El primero va a ser, el Montoneros va a ir absorbiendo a los demás y se va a ir convirtiendo cada vez más en un aparato militar, sin tanta tradición política. Entonces acá pasa de transformar, captan la movilización espontánea como la del Cordobazo en el 69 para convertirlo en un alzamiento generalizado, con una violencia justificada y glorificada. Es decir, hay un deber moral, político, social que justifica ese accionar. Esto se va a liberar con mucha fuerza, más que durante el gobierno de Onganía, más adelante, en la época de Isabel Perón, que hay justamente esto que estamos viendo, la Primavera de los Pueblos, es lo que va a producir la reacción que va a generar la dictadura del 76, que por eso va a ser tan fuerte y tan potente, que la dictadura de Onganía no logra contener.